Hola a todos, bienvenidos. Soy David Escors, jefe del grupo de Oncoinmunología y esta es la lección 8 de un curso de estadística básica que está orientado a la gente de mi grupo de investigación. De todos modos, si no eres parte del grupo de Oncoinmunología, estáis bienvenidos a seguir el curso y os podéis suscribir al canal pinchando en el pequeño ratoncito que está aquí. Bueno, la lección 8, que es el ANOVA. Y he vuelto a recuperar a los elefantes enanos para poder explicar en qué consiste este test estadístico, el análisis de la varianza. Muy bien, pues si os parece bien, vamos a volver a nuestro sistema de elefantes, que lo habíamos abandonado en favor de unas ballenas enanas que viven en unos lagos de agua dulce. Muy bien, si os acordáis, originalmente comenzamos a estudiar la estadística planteándonos dos tipos de grupos de investigación, una pregunta científica que nos queríamos hacer, si el peso de los elefantes africanos enanos era diferente o no del peso de los elefantes asiáticos. Y para ello habíamos tomado muestras de 5 elefantes de cada grupo al azar. Y estos son los valores que obtuvimos. Durante este curso de estadística hemos aprendido a analizarlos con un test estadístico paramétrico que se llama el test de Student. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a enfocar de una manera diferente. Muy bien. Como veis, estas son las medias de los pesos de cada grupo y habíamos llegado a la conclusión de que estas medias son representativas porque el coeficiente de variación de cada uno de los grupos era menor del 25%. Vamos ahora a intentar resolver nuestra pregunta original, pero de una manera algo diferente, aunque equivalente a al test estadístico de Student que habíamos visto en lecciones anteriores. Muy bien, vamos a postular que si las medias de estos grupos varían mucho, entonces las consideraremos diferentes. Es decir, si hay mucha variación entre la media de los elefantes africanos y la media de los elefantes asiáticos, concluiremos que hay diferencias significativas. Pero bueno, a la hora de averiguar si varían mucho, hay que tener algún punto de comparación, ¿no? ¿Frente a qué? Muy bien, podemos comparar esa variabilidad entre las medias con la variabilidad o la variación interna que hay dentro de los grupos de datos, que como os acordáis, esto lo habíamos calculado mediante la varianza y después el coeficiente de variación. A esta variación interna que hay entre los datos de los grupos la vamos a llamar variación interna o error, dado que es un error que consideraremos pequeño, un error de muestreo. Es un error debido al azar y es un error pequeño dentro de cada uno de los grupos. Luego también tenemos una variación total, es decir, en vez de separar todos los datos en dos grupos, los podemos meter a todos los datos en el mismo saco y obtener un coeficiente de variación que nos va a decir cómo varían más o menos todos los datos con respecto de la media y una varianza. Y finalmente, todo este tipo de variación podemos compararla con la variación entre las medias de los grupos. Es decir, este 90 y este 70, si calculamos un coeficiente de variación de entre los dos datos o una varianza, pues concluir si son muy diferentes estos dos datos, entonces hay diferencias significativas entre el grupo de elefantes africanos y el grupo de elefantes asiáticos. ¿De acuerdo? Tenemos entonces 3 fuentes de variabilidad. Una variabilidad de los datos total, una variabilidad interna o error en cada uno de los grupos y una variabilidad entre las medias que representan a cada grupo.
Así que ya hemos dividido esta variabilidad total de los datos en tres fuentes distintas. Vamos a ver si podemos utilizar el coeficiente de variación como una medida que nos permita concluir si esas medias son iguales o diferentes. Bien, vamos a estudiar la variabilidad total según el coeficiente de variación. Entonces metemos a todos los datos en un saco, ¿vale? Y calculamos todo. No me molesto en poner la media, porque aquí lo que nos interesa es el coeficiente de variación, que es sorprendentemente bajito, ¿veis? Un 16%. La varianza es 166,7. Y aquí estoy poniendo la suma de cuadrados, que si os acordáis la varianza es suma de cuadrados entre grados de libertad, porque la utilizaremos un poquito más tarde, ¿vale? Esta es la varianza y los grados de libertad es el número de datos total menos 1, en este caso 9. Este es el coeficiente de variación, varianza y suma de cuadrados. Vale. Ahora vamos a calcular la variabilidad interna o error. Y esta debería ser una variabilidad baja por definición. ¿Por qué? Porque estos datos, en teoría, para poder hacer un test paramétrico, necesitamos que sean datos homogéneos, que esta variabilidad sea baja. Y la variabilidad de error o interna podría ser una variabilidad con la cual podemos comparar si hay diferencias después entre las medias. Bueno, como son dos grupos diferentes, pues tenemos un coeficiente de variación para este grupo, que es bajito, una varianza para este grupo, grados de libertad son 4, son 5 datos menos 1, y esta es la suma de cuadrados, que se calcula multiplicando la varianza por los grados de libertad. Lo mismo con el grupo de elefantes asiáticos. 11% es un coeficiente de variación bajo. Esta es la varianza, que da la casualidad de que es la misma, suma de cuadrados y grados de libertad. Muy bien, ahora lo que nos interesa, la variabilidad entre los dos grupos, entre las medias de estos dos grupos. Uno de los datos es 90, el otro de los datos es 70. Vamos a estudiar cómo varían estos dos datos. Y para ello los agrupamos, calculamos una media entre los dos y calculamos el coeficiente de variación con respecto a su media, que no la pongo aquí, una varianza que es aproximadamente 200, grados de libertad es 1 porque tenemos dos datos menos 1, 1, y esta es la suma de cuadrados de estos dos datos. ¿De acuerdo? Es como si estos dos datos fueran un grupo solo y queremos ver cómo varían. Y este es el resultado. Muy bien. El coeficiente de variación es un 18%, así que en principio consideramos que estos dos datos, a pesar de que solo son dos, son homogéneos. Y la varianza, esta varianza que hay aquí, realmente no es una varianza real, porque es una varianza entre medias. Es lo que habíamos visto en la lección anterior, una varianza típica por ser entre medias. Entonces, para ser justos, esta varianza calculada entre medias deberíamos multiplicarla por el número de datos que encierra cada media, es decir, por 5, como veremos más adelante. Pero esta es la varianza típica. De todos modos, el t-test que hicimos para estos dos grupos nos dio diferencias significativas y, sin embargo, el coeficiente de variación entre estas dos medias es solo de un 18%. Entonces ya vemos que el coeficiente de variación, aunque nos dice si unos datos son homogéneos o heterogéneos, realmente no nos sirve para saber si hay diferencias significativas entre los grupos. ¿Por qué? Porque fijaos que estamos perdiendo toda la información de esos 5 datos que tenemos encerradas en estas medias y en estas medias. No estamos comparando poblaciones, sino dos datos con un coeficiente de variación. Vamos ahora a ordenar las fuentes de variabilidad con los datos que nos interesan, coeficiente de variación, varianza y los grados de libertad, en una tabla. Muy bien, pues entre grupos, eso significa las diferencias entre las dos medias, entre la media de elefantes
africanos y la media de elefantes asiáticos, el coeficiente de variación es un 18%. Y en el caso de la variabilidad error, como coeficiente de variación, tenemos dos coeficientes de variación, entonces tenemos un problema. Porque ¿cuál elegimos para comparar con este? Los dos son más pequeños. Pero elegimos este otro, ya veis dónde está la dificultad. Y si vemos encima el coeficiente de variación total de todos los datos, nos da incluso menor que las diferencias que hemos calculado entre grupos. Y eso no suena bien, ¿no? Yo esperaría que la suma de estas variabilidades nos diera una variabilidad total, pero si utilizamos el coeficiente de variación, aquí nos estamos perdiendo algo. No son aditivos. 18 más 8 más 11 no dan 16%. Calculamos las varianzas. Esta era 199,94, pero es una varianza típica, hecha con medias. Y aquí volvemos a tener lo mismo, dos varianzas. En este caso son iguales, pero ¿qué hacemos con estas dos? No sabría cómo compararlas. Y esta es la varianza total, 166,7. En principio, si veis, no son aditivas, son varianzas. Vamos a ver los grados de libertad. 1 entre grupos, 4 para uno de los grupos de error, 4 para el otro grupo de error y 9 el total. Fijaos que los grados de libertad ahora sí son aditivos. Entonces vamos a probar una cosa. En vez de trabajar con varianzas, vamos a trabajar con sumas de cuadrados para ver si la variabilidad calculada como sumas de cuadrados es aditiva o no. ¿Vale? En este caso son aditivos los grados de libertad. Muy bien, no podemos concluir con el coeficiente de variación. Vamos a ver si lo podemos concluir con las varianzas. Así que lo ordenamos de esta manera. Grados de libertad, varianzas y sumas de cuadrados. Entre grupos, grados de libertad, 1. La varianza es 199,94, pero recordad que esta varianza está trucada, porque está calculada con dos medias. Por lo tanto, hay que multiplicarla por el número de datos que hemos utilizado para calcular las medias, que son 5. Multiplicamos por 5 y obtenemos 1000. Así que colocamos 1000 unidades de sumas de cuadrados como diferencias entre grupos. Y fijaos una cosa, 250, 0,2, 250, 0,2. 250 más 250, 500, 500, 0,4. Y 1000, 1000 más 500, 0,4, 1503,3. Nos falla un poco los decimales porque hemos hecho algunas aproximaciones, pero fijaos que si a partir de la varianza calculada total con los grados de libertad total obtenemos las sumas de cuadrados, esta suma de cuadrados de todos los datos en total es igual a la suma de cuadrados de la variabilidad entre los dos grupos, entre las medias de los dos grupos, más la variabilidad error. La variabilidad interna, la que se da debido al azar. Fijaos, ¿ves? 1000, 250, 250, 1500. Son aditivas. Y, por lo tanto, podemos sumarlas. Hemos sumado en una sola esas sumas de cuadrados en el error interno. También sumamos los grados de libertad porque hemos demostrado que los grados de libertad y las sumas de cuadrados son aditivas y de esa manera hemos resuelto el problema que teníamos de esa variabilidad de error que procedía de cada uno de los grupos. Lo hemos hecho en un solo grupo. Y ahora podemos calcular la varianza correspondiente a el error. Es las sumas de cuadrados totales entre los grados de libertad total y lo podemos sustituir ahí y da 62,5. Bien, así que ahora ya tenemos una varianza entre grupos, una varianza error o interna y una varianza total. Con la suma de cuadrados sí que podemos distribuir la variabilidad a distintos niveles y con la suma de cuadrados y los grados de libertad, que sí son aditivos, podemos calcular varianzas. Así que estas varianzas las vamos a poder
comparar entre ellas. Ahora nos queda ponerlo todo en una tabla de Analysis of Variance, ANOVA, análisis de la varianza. Y es así como se suele representar. Se pone entre grupos, o sea, lo que son la variabilidad entre grupos, la variabilidad interna y el total, se colocan los grados de libertad. Las varianzas que hemos calculado normalmente se incluyen también la suma de cuadrados, ¿vale? Y entonces ahora queremos comprobar si esta varianza es superior a una varianza que se obtiene de una variabilidad interna baja debida al azar. Es decir, comparar esta varianza con la del error interno, con la variabilidad interna de los datos que hemos definido por definición que es baja. Y esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Es una comparación entre dos varianzas calculando una f. Entonces, dividimos la varianza entre grupos, que nos da la variabilidad, cuánto varían las medias de ese grupo, entre la varianza error. Y esto nos da un valor, 16. Y como sabéis, cuanto más se aleje de 1, más diferentes son las varianzas, y 16 es un número muy alto. Entonces, muy probablemente haya diferencias significativas entre las medias de los dos grupos que estamos comparando. Por lo tanto, los dos grupos probablemente se diferencien significativamente en el peso de los elefantes. Ponemos aquí nuestra f en nuestra tabla de ANOVA y ahora, si tenéis un programa como GraphPad, todo esto te lo hace todo el programa, no tienes ni que pensar. Pero es importante para mí que veáis dónde está la lógica de este test tan importante. Antiguamente lo hacíamos con una tabla donde teníamos los valores críticos de la distribución f. Este es el nivel de significación que poníamos 0,05 y entonces lo que hacemos para ver si las diferencias son significativas al 0,05 teníamos una tabla, mirábamos, a ver, los grados de libertad del numerador, en este caso el numerador es este, 1. Los grados de libertad del denominador, 8, aquí. Entonces la f del punto de corte para que hayan diferencias significativas es 5 al 5% de nivel de significación es 5,318. Si la f es superior a este valor, hay diferencias significativas entre las dos varianzas. ¿16 es superior a 5? Sí. Pues le ponemos un asterisco y decimos que las diferencias entre las medias de los grupos son significativas. Antiguamente miraríamos en la tabla del 0,01 y 0,0001 y para poner un asterisco, 2 asteriscos o 3 asteriscos. Pero vosotros en el ordenador ya os da la probabilidad directamente, pero es así como se calcula. La ventaja de utilizar una ANOVA es que nos permite comparar de forma global más de dos grupos. No estamos limitados a un test de student con dos muestras, etc. No, podemos comparar hasta 50, 60, 70 grupos. En este caso, por poner un pequeño ejemplo sin hacer cálculos, pues 3 grupos. Elefantes enanos africanos, con su media, elefantes enanos asiáticos, con su media, y elefantes enanos españoles, que son recientemente descubiertos por mí, con su media. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para el ANOVA? Pues muy fácil. Calcular la suma de cuadrados entre las medias con grados de libertad 2 en este caso, porque tenemos una media 1, 2, 3, son 3 datos menos 1, 2. Calcularíamos la varianza entre estas 3, multiplicaríamos por 2 y tendríamos la suma de cuadrados entre los grupos. Después calcularíamos las sumas de cuadrados del error entre este grupo,
este grupo y las sumaríamos. Y después dividiríamos estas sumas de cuadrados por los grados de libertad que tenemos. Pues aquí tenemos 5 datos, pues tenemos 4 grados de libertad. 4 y 4, 8 y 4, 12. Por lo tanto, toda la suma de cuadrados la multiplicaríamos por 12, lo siento, y calcularíamos una varianza de error interno. Y finalmente calcularíamos la suma de cuadrados totales. Englobando a todos los datos como si fueran solo un grupo, calcularíamos la varianza y los grados de libertad en este caso son 5 por 3, 15 datos en total, menos 1, 14. Haríamos la tabla que habéis visto antes, calcularíamos una F y concluiríamos si hay diferencias significativas o no entre las medias, entre todas las medias. Otra cosa distinta es después que averigüemos qué grupos son los que difieren entre sí, pero eso lo dejaremos para la próxima vez con un ejemplo con 3 grupos. Conclusiones. El ANOVA es un test paramétrico, entonces para hacer el test paramétrico estos grupos tienen que cumplir las condiciones que habíamos visto. Distribución normal, homogeneidad dentro de los grupos y ¿qué más? No me acuerdo. Y homocedasticidad de varianzas. Este test compara las fuentes de variabilidad. No es una comparación directa entre poblaciones como el t-student, sino que lo que compara es la variabilidad que hay dentro de los datos que estamos comparando, distribuyendo las fuentes de variabilidad a diferentes niveles. Es muy útil en investigaciones, posiblemente el test que más se utilice. Y es equivalente al t-test, pero permite comparaciones múltiples. Si hacéis una ANOVA con 2 grupos y comparáis con un t-test, os da exactamente la misma probabilidad, lo mismo todo. Entonces, que lo sepáis. Sin embargo, el ANOVA nos permite hacer muchísimas más cosas, como veremos en las próximas 2 o 3 lecciones. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección. Os recuerdo que si queréis os podéis suscribir, si no sois parte del grupo de oncoinmunología, nos lo echaré en cara. Hasta la próxima.